cerraremos con broche de oro aquí en nuestro evento de Recrea Academy en este workshop. Tenemos la siguiente ponencia titulada La enseñanza de lengua de señas mexicanas a preescolares para un ambiente bilingüe bicultural. Para ello nos acompaña la maestra Joana Higareda, nacida en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, educadora egresada de la Escuela Normal para Educadoras de Guadalajara en la licenciatura de Educación Preescolar y actualmente estudiante de la Asociación Civil Educación Incluyente, participante y ponente en coloquios en el tercer Congreso Estatal de Investigación. Su documento de titulación consistió en la enseñanza de la lengua de señas mexicanas a niños de preescolar oyentes, sin la existencia de una necesidad primaria dentro de la institución. Démosle la cordial bienvenida a la maestra Joana Higareda con un fuerte aplauso. Bienvenida, maestra. Buenas tardes. Ay, perdón, así no me iba a presentar. Otra vez. Hola, buenas tardes. Casi noches, por eso el noches. Mi nombre es Joana y esta es mi seña. Y bueno, les voy a presentar mi documento de titulación, un poquito, que se tituló La enseñanza de lengua de señas mexicana a niños preescolares oyentes como medio de un ambiente escolar bilingüe bicultural. Aquí algo importante o que les quiero recalcar a lo mejor desde ahorita, es bilingüe bicultural porque estamos hablando de dos lenguas, pero al hablar de otra lengua, en este caso la lengua de señas, también hablamos de identidad sorda. Y al hablar de identidad sorda, se habla de otra cultura. De ahí que sea bilingüe, pero también bicultural. ¿Sale? Y bueno, les platico un poquito el orden de cómo va a estar la ponencia para que no se aburran tanto, para que no haya tanto problema. Y les platico. Primero, pues vamos a aprender la dactilología, que es el alfabeto, cómo se van diciendo cada una de las letras. Posteriormente, les platico mi investigación. Vamos a aprender las dos canciones que aprendieron mis alumnos, la canción de Hola, Hola y Los pollitos dicen. Y les voy a presentar los resultados y ya, pues preguntas y comentarios finales. Y bueno, vamos a empezar un poquito. Les platico. El alfabeto dactilológico únicamente se utiliza para deletrear. No lo vamos a utilizar para hablar con otra persona sorda, que sí nos van a entender porque la capacidad visogestual es muy amplia, pero no nos estaríamos comunicando con lengua de señas. Es como si nosotros llegáramos con alguien más y para decir hola, en vez de decir hola como tal, dijéramos H-O-L-A. No va a tener sentido, podremos entenderle porque al fin y al cabo es un medio de comunicación, pero no es su fin inicial. Entonces vamos a empezar. Los invito a que usen su mano, que no me la bajen porque luego sé que nos cansamos, pero que duremos todo el alfabeto. ¿Sale? Entonces empezamos. A, B, C, D. Y algo que les platico con la D, es muy sabido en la comunidad sorda. A veces cuando deletreamos muy rápido, la D la hacemos así. Y ellos dicen que tu D está triste, que no la estás haciendo bien. Entonces, D, tal cual. Proseguimos. E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, Y hacia nosotros y Z. La dibujamos. Que bueno, cada una tenemos letras que tienen movimiento. Para hablar de dactilología también tenemos que hablar de configuraciones manuales y dónde es mi posición y que también hay unas que tienen movimiento. ¿Por qué? Si hacemos esta configuración, que podemos decir la configuración P, es la letra P, pero si la muevo hacia arriba ya es la K. Entonces es estar fijando y estar recordando todo lo que vamos a hacer.
Y de igual manera, la letra Q, si la hacemos hacia arriba es Q, pero si la jalas hacia ti es una X. Y cambia completamente el sentido cuando estamos deletreando, porque ya no se estaría entendiendo. La que sigue, por favor. Y bueno, ahora sí les platico un poquito. Ahorita volvemos a practicar. Pero bueno, les voy a decir cuál fue la situación problemática que yo detecté. Algo importante que se mencionó, bueno, cuando me presentaron, fue que dentro de mi salón no había un niño sordo. Por ende, no era una necesidad primaria. Y esto es bien importante porque no lo estábamos haciendo desde la visión de yo, niño, me comunico con mi otro compañero. Lo estoy haciendo desde la visión de yo te enseño a ti para que en el futuro, porque en algún momento en el futuro te vas a encontrar con una persona sorda, puedas comunicarte y que no haya tanto problema, porque al fin y al cabo es un proceso de práctica, de tiempo y continuar, pero pues es un poquito difícil, ¿sale? Entonces, bueno, hablando y nos vamos a desde lo más atrás que se pueda. Antes había de dos. Si tenías una discapacidad, no estudiabas porque no estaban preparados o simplemente, por ende, también nos vamos a ese hilo, por ende religiosos, no merecías estudiar desde ese nivel. ¿Qué pasó? En México se empieza, ok, va a estudiar, pero va a haber una escuela para sordos, que en ese momento eran sordomudos, que bueno, eso lo hablamos después, pero sordomudos. Va a haber para ciegos, o sea, se empezó a dividir completamente y era aislado de la sociedad. Sí estudias, pero no estudias en la realidad. Porque no quiero que continúes estudiando, quiero que formes empleos, que puedas tener un empleo algún día. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues bueno, en 1994 se crea el Congreso que saca la Declaración de Salamanca. ¿Para qué me funcionó esta declaración? Se construyeron y se empezaron a analizar todas las políticas educativas y todos los principios que decían si era apto, los lineamientos o no, para que cualquier niño pudiera estudiar. ¿Qué es lo que pasa? Aquí se dan cuenta que la educación no estaba cumpliendo los principios de la ONU, que en este caso era una educación para todos. Y de ahí la Declaración de Salamanca es lo que crea, que pueda ser un ambiente educativo con y para todos. Que posteriormente, bueno, en aprendizajes clave era uno de los principales medios que nos mandaban y ahorita con la nueva escuela mexicana pues está más adentrado. Pero bueno, no fue hasta 1970 que se crea la Dirección General de Educación Especial aquí en México, hablando de nosotros. Ese gabinete fue el que en 1993 se encarga de crear lo que ahorita conocemos como USAER. Pero aún así se veía a la educación especial como un medio para formular empleos. ¿Qué significa? Antes de que existiera USAER, las personas estudiaban y cuando terminaban la primaria se les daba un papel, un certificado de terminación que decía primaria especial, tal cual. Esto hacía que pudieran aspirar a un empleo, pero que no pudieran aspirar a seguir estudiando. Hasta ahí se quedaba, era primaria especial. Y ese era su certificado. Y desde aquí empiezan a hacer mucho de lo que, a pesar de que como docentes nos dicen, tienes que aceptar a todos con y lo que sea que venga, pero no tienes la capacitación suficiente porque va a existir un gabinete que te va a ayudar. Y aún así, pues vamos a ver nuestra actualidad. La que sigue, por favor. Hablando de nuestra actualidad, ¿qué es lo que pasa con México? Lo primero, tenemos una resolución de conflictos hasta que se presenta el conflicto. No hay un sentido de prevención en nada. Y lo hemos visto en otros ámbitos, en protocolos, en simulacros, en lo que sea. Actuamos hasta que tenemos el problema. No tenemos ninguna cultura de, ay, es que yo tengo que saber, ejemplo, un protocolo de seguridad, porque el día que haya un temblor, tengo que saber qué voy a hacer. Y regularmente no hacemos esto. Hasta que llega septiembre, que sabemos que vamos a hacer simulacros, es, ok, eso se hace en un protocolo, por si ahorita se hace un simulacro, lo voy a actuar. No tenemos ese sentido de prevención. Y desde ahí es el primer problema para poder interactuar y para poder atender. Y otra cosa,
no tenemos una atención y una preparación temprana. Nos dicen, tienes que atender la diversidad en este caso, pero yo no te voy a dar las herramientas, pero de todas maneras te toca atenderlo, porque es parte de tu trabajo como docente. Y desde ahí entra por aparte decir, chin, yo me tengo que formar para poder tener las herramientas, si no, pues no va a ser suficiente. Hablándoles de USAER, que bueno, es el gabinete especializado por psicólogos, por técnicos, por personas que, bueno, de educación especial, que en eso se formaron específicamente. Pero hay un problema. Lo primero es la cobertura. Sabemos que hay un USAER para muchas escuelas. Yo hablando desde preescolar, pues un USAER para varios preescolares, y aún así es como voy y si bien nos va, te visito un día a la semana. Y si no, voy y te hago visitas recurrentes y ya tú me platicas cómo te fue, qué has visto, o incluso ha llegado el momento donde, chin, maestra, es que tú eres la barrera. El alumno no la tenía, tú eres, pero apenas nos dimos cuenta. Entonces luego te doy estrategias y desde ahí es un problema porque no nos están dando la cobertura suficiente. Es como de, bueno, vemos si te voy a ir a visitar y luego te aviso cuando te visito. Y la rotación de personal, que eso pues siempre ha pasado en las escuelas y es complicado. No estamos de manera constante. E incluso USAER, pues bueno, las personas se jubilan, hay cambios de centros de trabajo, hay movimientos por una u otra razón. Desde un caso muy cercano, pues bueno, tienes practicantes y ese tipo de cositas, entonces todo se mueve. La escuela no es un ambiente fijo, siempre es en un constante movimiento. Entonces también esto va a afectar la formación del niño y la atención que se le está dando al niño. Y lo último, las dificultades de comunicación. Yo hablándoles desde preescolar, se ve como algo súper normal en los niños que no sepan hablar bien. Es que bueno, es normal porque está chiquito. Ay, no, luego vemos la atención. Conforme crezcas va a ir siendo más fácil. Se le da poco seguimiento o atención por lo mismo, por la edad, se le garantiza la edad, cuando desde entonces se puede notar los niños que necesitan o no terapia de lenguaje, necesitan o no mayor atención. Y el mismo proceso de enseñanza-aprendizaje, aún así, aunque se le dé poca atención, se ve mermado, porque siempre ha habido un alumno que, bueno, cuando son, no sé, de 3 años, que o te tienes que enfocar mucho en qué te está diciendo, porque si no, no estás entendiendo, o hay niños que incluso es el mutismo selectivo, no te voy a hablar. Y desde aquí también es la interacción. Si un niño no habla, no va a poder socializar con su compañero, y esa es la base número 1 de preescolar, el lograr la socialización. ¿Y qué es lo que pasa también? O a veces, aunque pueda hablar, que haga el esfuerzo de decir, yo claro que puedo hablar. Si el otro niño no le entiende, pues se le queda viendo así como de, ay, pues qué padre, pero pues ni modo. Y lo ignoran y también eso va a afectar en el proceso de socialización. Y hablar de dificultades de comunicación, no solo hablo de dislalias o de niños que, por ejemplo, tienen frenillo o esas cosas. Tener una lengua diferente, en este caso, bueno, la lengua de señas, tener una discapacidad diferente, muchos niños que tienen autismo y no tienen la capacidad todavía de hablar de manera oral, o incluso una segunda lengua como una lengua indígena, pues obviamente también va a afectar la interacción. Y aún así, ¿cómo está México? ¿Cómo funciona USAER? ¿Y cómo funcionan las dificultades de comunicación dentro de un salón? Va a afectar la formación holística del niño, porque no son cosas ajenas a él. Todo el contexto afecta cómo se desarrolla el niño. Les platico un poquito de mi contexto en donde fue la investigación, porque bueno, de ahí nacieron los resultados, para que más o menos se sitúen en cómo estamos. En cuestión al contexto externo, era un jardín de niños con muchísimo ruido por todos lados. De un lado teníamos un parque y del otro lado teníamos un templo. Entonces, siempre había ruido. No era tan fácil que no hubiera. Y en el interno, pues bueno, eran 4 grupos, de los cuales algo a destacar era 2 con educadoras con plaza, ya fijas en el centro de trabajo, pero las otras 2 educadoras eran interinas. Entonces, pues los niños tenían ahorita sí tengo, ahorita no tengo, y pues nos tenían como practicantes, entonces también era el ver mucha gente de vez en cuando. Y pues bueno, teníamos USAER, nos visitaba al inicio 2 días a la semana,
después un día, después ningún día. Entonces, por eso les digo lo de la rotación, que al final sí afecta un poquito. Y bueno, nuestra dirección era un jardín muy privilegiado en muchos aspectos, tenía muchísimos recursos y esto pues facilitó muchas cosas. Y bueno, lo pongo como ejemplo porque en el preescolar en el que estoy ahorita de verdad es tener nada bajo nada, entonces sí me doy cuenta de la diferencia abismal que puede ser uno y otro contexto. La que sigue, por favor. Y ya lo importante, bueno, todo es importante, pero ya situado en mi aula, les platico. Era un aula con 28 alumnos de segundo grado, o sea, niños que tenían 4, unos apenas cumpliendo 5 años, estaban pequeñitos, pues. Y les pongo el diagrama de cómo era, porque la manera en la que estuvieron sentados jugó un papel muy importante en la adquisición de la lengua de señas. ¿Por qué? A veces cuando trabajamos en islas de trabajo, por mucho que la educadora esté diciendo y haciendo y ajá, los niños a quien están viendo es a su compañero, entonces es como, ya viste, o adivina qué traje de comer. O ese tipo de cositas que dices, bueno, es preescolar, es un proceso, no pasa nada, pero al fin y al cabo sí afecta. Entonces, de esta manera, cuando aprendíamos vocabulario, a quien estaban viendo completamente era, en este caso a mí como educadora, entonces era adquirir el vocabulario, verlo y saber qué es lo que íbamos a hacer. Pero bueno, la que sigue. Les voy a hablar un poquito de la justificación y la fundamentación de por dónde nos fuimos. Lo primero es que para darme cuenta de cuál era mi medio de acción, tuve que recurrir a teóricos, que posteriormente les voy a decir cuál fue el adecuado, ¿no? Pero bueno, hablando de Vygotsky, que es uno de los principales teóricos en el desarrollo infantil, nos dice que el desarrollo es a consecuencia de la interacción social. Y lo que decíamos hace rato, sí, en este caso, pues bueno, no había un niño que fuera sordo, pero si sí lo hubiera, ¿cómo iba a ser el medio de interacción? En este caso, como era por medio de prevención en un futuro, si tienen un compañero, si conocen a una persona, si lo que sea, no va a haber una interacción y por ende no va a haber un aprendizaje. Y bueno, preescolar es el cimiento del aprendizaje en todo momento. De ahí lo que se ponga como base, si tiene un buen fundamento, va a ser más fácil continuar. No puedes construir un segundo piso donde no hay un primer piso. Entonces, bueno, esto era lo principal. Lo segundo, la Ley General de la Inclusión de las Personas con Discapacidad. ¿Por qué? Porque esta ley nos permite saber que no es un lenguaje, es una lengua, y es una lengua por todo el carácter, porque es visogestual, por la movilidad manual, por las configuraciones manuales, por todo lo que conlleva, porque tiene una sintaxis que seguir, no señas nomás por señar y dice nomás por seguir. Entonces, se reconoce a la lengua de señas como una lengua nacional. Así como el español, la lengua de señas está al mismo nivel. Podrá ser el español la representante de México, pero es igual de importante la lengua de señas siendo una lengua nacional. Entonces, aquí les pongo como ejemplo. Queremos que nuestros niños aprendan inglés desde chiquitos porque eso los va a hacer bilingües. Ajá, pero estás viendo o tirando hacia una lengua extranjera. ¿Qué pasa con una lengua nacional que tú tienes y que los niños desconocen? Que la mayoría de la población desconoce. Y ustedes me pueden decir, bueno, pero es que en Guadalajara casi no hay sordos. Y yo te voy a decir, chin, al revés, te explico que es uno de los estados con más sordos, de unas ciudades con más sordas y con más asociaciones civiles que otros estados. Entonces también ahí dices, ok, porque algo bien importante, cuando vemos a alguien que tiene discapacidad motriz, sabemos que tiene discapacidad motriz porque es una discapacidad visual. Podemos ver que tiene esa discapacidad. ¿Y qué pasa con las personas sordas que no están o implantadas o tienen auxiliares? Tú no te das cuenta, es como cualquier otra persona y no lo notas, no es una discapacidad visual. Por ende es algo que, bueno, a veces nos podemos equivocar a lo mejor un poquito y convivir con personas que ni nos damos cuenta que tienen esa condición. Y bueno, la SEP, esto se basó en aprendizajes clave porque, pues bueno, era el plan y programas con el que yo estaba estudiando en ese momento. Y pide la Secretaría de Educación un bilingüismo inicial.
que desde que fueran pequeños tuvieran un bilingüismo inicial para que así fuera a la par, que sí hubiera una lengua materna, pero que fueran seguidas las lenguas y no tuviéramos que trabajarlas después. ¿Y qué nos decía? La lengua la Secretaría ve como lenguaje, hablando de lenguaje meramente, a una actividad comunicativa, que lo diferenciamos con nosotros. Una lengua es la manera en la que te estás comunicando, no solamente tu interacción, pero el intercambio, que es lo que vemos como lengua, era lo principal. Y posteriormente, pues bueno, Yoshida es uno de los teóricos más conocidos por el bilingüismo, que él dice que el bilingüismo inicial es un nivel de estructura, hace que el cerebro del niño funcione a la par de las dos lenguas, que no piense de, es que en español se dice hola, ¿cómo lo tengo que decir en el otro idioma? No, que sea automático, que pienses en el otro idioma. Y en este caso, algo muy importante, la lengua de señas y el español están separados, completamente separados. No debemos de creer que porque hola se dice así, ya lo vas a transcribir. No, no es español signado, es lengua de señas, que es otra de las cosas que vamos a aprender ahorita en las canciones. Pero bueno, la que sigue, por favor. Como pregunta de investigación, que esto fue de los trascendentes. Si la enseñanza de lengua de señas mexicana a niños preescolares oyentes, porque meramente eran oyentes todos los niños, iba a propiciar un ambiente más inclusivo y preparado a la diversidad, que desde pequeños fuera apuntado a una educación con y para todos, que no fuera de, ay, ¿y por qué tiene eso? O tú, ¿por qué eres así? O ese tipo de cositas, sino que la diversidad fuera parte de su cotidianidad. Porque así como ninguno de los que estamos presentes nos vemos igual, nos llamamos igual, nos gusta lo mismo, así debe de ser la diversidad. El darme cuenta de lo que enriquece, no tanto lo que me divide o diferencia. Y bueno, el supuesto de la investigación fue que la enseñanza de lengua mexicana iba a ayudar a 3 ámbitos importantes. La primera, la adquisición de una nueva lengua, bilingüismo desde preescolar. Lo segundo, que fuera una herramienta de comunicación oral, que posteriormente sí se vio a lo mejor, no de la mejor manera, pero les voy a platicar por qué. Que fuera una herramienta extra a lo que yo ya sé, o como yo ya me sé comunicar. Y sobre todo una concientización escolar, porque empezó a trascender. A lo mejor mis alumnos fueron los que aprendieron un poquito más, pero también se fue viendo a otras maestras, a los otros salones, y así para que fuera una concientización total, y sobre todo a los padres de familia, que a veces no estaban tan inmersos en cómo iba la educación dentro del jardín. La que sigue, por favor. Y bueno, les platico un poquito. Estos eran los objetivos. De manera general, que la lengua de señas mexicana, dividido para que fuera más fácil, la lengua de señas mexicana a niños preescolares oyentes los encaminara al bilingüismo y un ambiente escolar con y para todos. Por eso está recalcado. Lo demás son nuestros conectores, porque nos ayuda a un ambiente sobre todo más empático y atento a la diversidad, que tú te dieras cuenta que a pesar de ahorita no conocer a nadie sordo, puedes conocer a alguien sordo y te puedes relacionar con esa persona, pero que también de manera específica fuera una perspectiva de inclusión, que desde preescolar me diera cuenta de que la diversidad es parte de mí y es algo que voy a vivir toda mi vida, así de fácil. Más adquisición de vocabulario, en este caso de una segunda lengua, que fuera aplicación dentro de su contexto. La investigación tiraba a que fuera en el jardín, que pudieran ellos platicar entre ellos o sobre todo reconocer, el yo darme cuenta de que esto es hola, así es adiós, así es baño, o el tipo de cositas muy muy pequeñas, pero que supieran que lo que estaban viendo y estaban enseñando tenía significado, que no eran cosas aisladas. Y que fuera de criterio individual. Yo qué sé de la comunidad sorda, yo qué sé de las personas sordas. Que bueno, eso les platico en los resultados más o menos cómo nos fue. Pero la que sigue, por favor. Aquí hay algo bien trascendente que fue de las cosas más difíciles. Porque bueno, el estado del arte de una investigación es el que te da el pie para saber qué es lo que sí y qué es lo que no se ha hecho, cómo se ha hecho, qué ha funcionado. Y analizando la perspectiva por la que yo quería hacer mi investigación, me di cuenta que no me podía ir tan lejos. ¿Por qué? Porque la lengua de señas es diferente en cada país.
Entonces, así como de, ay, lengua de señas a nivel internacional iba a haber, pero no me iba a funcionar tanto a lo que yo estaba aplicando, porque son contextos bien diferentes, porque es un vocabulario diferente, porque son señas diferentes. Y entonces hubo un momento en el que fue el bloqueo mental de toda la vida. E incluso mi asesora fue como de, a ver, vamos a tomar una pausa y desde dónde nos podemos meter porque no nos va a funcionar tanto lo que hicieron otros lados. Entonces se agarró de Latinoamérica para acá. ¿Por qué? Porque, bueno, hablamos de contextos parecidos a pesar de que no fuera la misma tipo de lengua de señas. Pero no se hizo por divisiones como se hacen todas las tesis. Si ustedes han revisado una tesis, pues han visto que es internacional, latinoamericano, nacional y bla, bla, bla. Pero no, aquí se dividió por temáticas, 4 temáticas. El primero, el manejo de inclusión educativa. Cómo la lengua de señas me ayuda como un modelo para incluir a mis alumnos. El manejo de la lengua de señas en madres y padres, que es de lo más complejo en este caso. Este era meramente para niños sordos, pero era de papás oyentes. Cómo un papá oyente va adquiriendo la lengua de señas para poder enseñársela a su hijo. Una como herramienta facilitadora para otras asignaturas, cómo la lengua de señas me ayuda a aprender otras asignaturas. Y finalmente, ¿qué tan accesible y real es a la educación pública? ¿Qué tanto se ha visto dentro de la educación pública? El primero, que es el modelo de inclusión educativa, vimos, bueno, procesos de comunicación, sobre todo eso era lo más importante, que la lengua de señas era un proceso de comunicación, porque ayudabas al niño a aprender una sintaxis, pero veías las señas. ¿Qué pasa cuando aprendemos otro idioma? No nos sabemos una palabra, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos al celular, ponemos en el traductor, escuchamos o vemos cómo se dice y ya la replico. Pero en la lengua de señas no funciona así, porque todo es visual, es recordar la seña, saber cómo se hacían, dónde es la configuración. El otro día aprendíamos una seña, porque bueno, soy maestra también de niños sordos los sábados. Entonces aprendimos que bueno, esta era la seña de Campeche. Y me decía otra maestra, pero así es chafa. Entonces si un niño te dice, ay, eso no me gusta, está muy chafa. Y tú le puedes decir, a lo mejor chafa, y ya se perdió completamente el sentido. Ya no estamos en lo mismo. Y son las mismas manos, es el mismo lugar, pero por cositas de nada cambia completamente lo que estás diciendo. Y bueno, también que la lengua de señas es parte de la comunicación humana, que es más natural que un niño señe a que hable. Porque desde bebés nos hacen la seña o dicen algo. La lengua de señas se ha visto en niños que la han adquirido de los 3 meses de edad. ¿Y desde cuándo aprendemos a hablar? El año, 2 años, y así vamos viendo. Entonces, también que la accesibilidad y la realidad es completamente diferente, que no hay accesibilidad al sistema. Pero también se vieron modelos bilingües y los medios de enseñanza. ¿Por dónde le entro para que de verdad sea significativo? Con padres y madres, aquí se veía mucho el proceso del duelo, porque al fin y al cabo, bueno, los papás pasan un proceso de duelo, el contexto pasa un proceso de duelo, pero también se vieron estrategias pedagógicas. ¿Qué sí funciona? ¿Qué no funciona? ¿Qué más o menos funciona y cómo lo puedes transformar? Y la importancia del contexto, que no van a aprender igual. En este caso, el jardín donde se hizo, al jardín en donde estén trabajando, a otro estado, es completamente diferente porque los contextos son diferentes. Y bueno, que es un recuento histórico, mencionan mucho que les conté, que el proceso de enseñanza-aprendizaje ha sido doloroso para la comunidad sorda porque no siempre han tenido esa accesibilidad. Y a pesar de ellos, pues bueno, merecerlo por el simple hecho de también ser individuos, no se les ha dado la apertura. Y los componentes de la lengua de señas mexicana, que bueno, es la sintaxis, cómo se va a hacer, las configuraciones manuales, los gestos, el cómo lo tengo que decir, la intención comunicativa con la que lo voy a hacer, porque pierde completamente el sentido. Como herramienta facilitadora, lo primero, la accesibilidad al vocabulario, que se vio que era más fácil para los niños aprender vocabulario que estuviera incluido en su contexto y no tanto como de, en este momento es la clase de lengua de señas y vamos a ver esto. No, que por ejemplo, si estamos viendo animales, el día de hoy vamos a aprender qué gato
es gato, y ya nada más es gato, o que perro es perro, cositas así que sean dentro y que ellos lo aprenden de manera más significativa y no tanto de la tienes que aprender. Y bueno, que facilita la adquisición de nuevas materias. Esto lo utilizaron en investigaciones de matemáticas. ¿Cómo puedes aprender matemáticas? Con lengua de señas. Que el conteo es diferente, pero tiene mayor lógica racional, entonces era más fácil para los niños. Y que ayudaba a una apropiación de los contenidos, porque como lo estás utilizando y la sinapsis cerebral está continuamente ejerciendo, pues es más significativo para ellos. E igual, en acceso a la educación pública, primero, que hay un desconocimiento completamente desde la normativa, que no hay. No hay ni reglamentos, no hay ni medios de acción, no hay cómo trabajar, los docentes no tenemos la capacitación, hay muchísima desinformación sobre el tema y que la accesibilidad o es poca o no es existente, porque las investigaciones que se encontraron fue hasta nivel medio superior o superior. En básica no había nada, y no es que no hayan existido niños sordos dentro de educación básica, claro que hubo, pero nunca se le dio la visibilidad que se necesitaba. La que sigue, por favor. Y bueno, hablándoles de teorías, que esta es una de las cosas que más se situó, porque de teorías hay un montón y que pueden agarrar de un montón de teorías, pero bueno, nada más me enfoqué en dos. La primera, inteligencias múltiples de Gardner. Ahorita les platico por qué. Y la segunda, el aprendizaje significativo, que tiene mucha lógica el por qué fueron esas dos dentro de la investigación, pero aún así les platico un poquito el por qué. A Gardner lo primero fue porque él se empieza a dar cuenta que lo que los maestros creíamos que era inteligente, que el niño que siempre sacaba 10 en matemáticas es igual de inteligente que el niño que te dibuja de manera realista, porque es el mismo nivel de cognición, aunque no se le dé el mismo nivel de importancia. Entonces Gardner empieza a darse cuenta de las diferentes inteligencias y cómo me puedo ir, por dónde me puedo ir, y yo maestro, qué es lo que me tengo que dar cuenta para notarlo. Pero bueno, nos situamos en una bien importante, la inteligencia cinética corporal. Esta dice que tú aprendes y enseñas lo que aprendes por medio del cuerpo. Y en este caso él hacía referencia al movimiento manual. Y a lo mejor puede decir, sí, por el baile, sí, por lo que ustedes quieran, pero hablar de movimiento manual es replicar lo que yo ya conozco, lo que yo ya reconozco, lo que yo recuerdo, lo que yo sé. Todo ese tipo de cositas lo estoy mostrando de manera corporal. Y la memoria muscular juega muchísimo un papel muy importante, porque al inicio, ahorita nada más, bueno, fue la dactilología, no sé qué, pero si la intentamos hacer con la otra mano, siempre es más fácil con la mano dominante. Y si les digo, hagámoslo con las dos manos al mismo tiempo, una la van a hacer súper rápido y la otra se van a trabar, porque es parte de estar practicando. Y bueno, Gardner también decía que para que las inteligencias múltiples se desarrollaran, el contexto era súper importante, porque no iba a ser igual, que es lo que ya hemos hablado todo el tiempo. Y que la diversidad en el aula enriquece la formación de los individuos, que era lo más importante. El tener alumnos diferentes potencia tu aprendizaje y ayuda a que ellos aprendan desde diferentes ángulos, porque vamos a lo mismo, el docente no es el centro del aprendizaje, es tu alumno, y que tu alumno tenga la capacidad de decirle a otro niño lo que está aprendiendo y que ese otro niño se lo diga a otro niño y ese otro niño se lo diga a su papá y así. Perdón. Y que ese otro niño se lo diga a su papá. Me lo pongo, gracias. Se lo diga a su papá. Sobre todo ahí ya afecta porque no es docente-alumno, alumno-alumno, sino incluso ya se está yendo fuera del contexto. Y eso es algo muy importante. Y bueno, el aprendizaje significativo nos dice que para que un alumno aprenda necesita primero una disposición favorable. La manera en la que tú llegues y le digas, mira, vamos a aprender esto, que no se siente imposición, ayuda a que tenga una disposición favorable y que por ende pueda aprender más fácil, que no sea tan complicado. Lo segundo, lograr una memoria comprensiva, no una memoria mecánica, que es lo que sabíamos antes mucho, no sé, las tablas, que eso es en lo más fácil de las memorias mecánicas. Aprendo y replico, aprendo y replico, aprendo y replico, pero al hablar que no puedo irme al buscador, al traductor,
para ver cuál era la seña correcta, pues la memoria comprensiva es la que va a jugar un pie súper importante, porque si no, no nos acordamos. Y a lo mejor ahorita les di un ejemplo muy burdo, pero así pasa con muchísimas señas que tú dices, pero es que es lo mismo. Y no, no es lo mismo, porque si tu cara ya es otra, ya lo dijiste en otro sentido completamente diferente. Y bueno, que sea aprendizaje funcional para todo lo que hagan. Y ustedes me pueden decir, ¿y cómo va a ser funcional si tú no tenías un niño sordo? De ahí empezó a jugar mucho el cómo los alumnos interaccionaban, que van a ver en los resultados. Y lo último, las representaciones. Las representaciones, Ausubel las hace de que mi vocabulario pueda enseñar a los demás y lo pueda representar de algún sentido. En este caso, pues el vocabulario en la lengua de señas. El que sigue, por favor. Ya casi hacemos la otra actividad, ¿eh? Ya voy. Pero bueno, hablando, y esto es algo, fue el punto más difícil de la investigación. Les platico por qué. Tú escoges una metodología basada en lo que estás haciendo. Y primero, pues es cualitativa completamente y en cualquier sentido. ¿Por qué? Porque primero se encara el mundo empírico del alumno, que sus experiencias son las que van a jugar completamente el papel y pues va a ser a cómo ellos se van sintiendo. Y las palabras de las personas habladas o escritas, además de la conducta observable. ¿Y por qué recalqué esto? Toda la investigación fue observable. No había manera de decir, bueno, el niño se ve feliz, porque incluso te lo van a decir, ¿y qué es feliz? ¿Y cómo puedes decir que estaba feliz? O ese tipo de cositas. Y sí servían las fotos, sí lo que tú quieras, pero es completamente observable el cómo estás viendo que se están comunicando los alumnos. Y en el método, que fue la parte complicada, se utilizaron dos métodos. ¿Por qué? Primero nada más me había enfocado en uno, tras la revisión me di cuenta que se utilizaron dos, porque uno limita al otro, pero si nada más trabajado con uno me limitaba a mí misma como investigadora. Entonces les platico un poquito. Se utilizó el principal, la fenomenología. ¿Por qué? Porque es un fenómeno cultural, así de fácil. La existencia de personas sordas es algo real y es un fenómeno del contexto de los alumnos. Pero se vio la fenomenología empírica. ¿Esta qué? Significa que rescata la perspectiva del alumno, no la del investigador, no de quien está haciendo las cosas, sino de cómo quien lo recibe y lo da. Y la investigación-acción. Este fue importante porque tuve que hacer un marco para intervenir con los alumnos, pero en la investigación-acción intervienes para mejorar tu práctica. Y en este caso no fue así. Intervine para que la fenomenología se pudiera dar. Sí hice un proceso de acción, pero no para rescatar cómo mejoraba yo como docente, sino para ver qué experiencias a ellos les significaron y cómo les significaban. La que sigue, por favor. Y bueno, ahora sí viene la actividad. Les enseñé a mis niños dos canciones, pero vamos a aprender primero la canción de Hola, Hola. Que bueno, les puse dos, y esto es algo bien importante, en glosa y en español signado. ¿Por qué? La letra de la canción yo creo que siempre la han escuchado alguna vez en su vida, pero tal cual el hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿tú qué tal? Esa es la canción, o el primer fragmento de la canción, porque también al ser niños de segundo y preescolar no les puedo enseñar toda la canción. Pero si nos vamos a español signado, tal cual es hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿tú qué tal? Y ahí ya se perdió completamente el sentido, porque sí hice la letra, sí hice seña y letra, seña y palabra, seña y palabra, seña y palabra, pero no le estás dando la intención que querías. Entonces, pues bueno, vamos a aprender cómo es y al final la cantamos. Primero hacemos la seña de hola. Es la configuración H. La ponemos en mi frente y la saco. Hola. Hola, muy bien. Sigue ¿cómo estás? Es una seña conjunta.
al aprender una canción en glosa. Tengo que apegarme a cómo va la letra en español. Y que tu cerebro funcione en dos idiomas es lo difícil. Porque ¿qué es lo que pasa con los intérpretes? Estás escuchando el español, pero si señas y a la vez hablas es un proceso más lento porque la lengua de señas no es tu principal idioma, entonces lo haces más lento. Y así tuvimos que hacer. E incluso esa canción sigue el vamos a aplaudir, vamos a saltar. Entonces si lo hacíamos tal cual es, vamos, esta es una seña direccional, si es así, esa es la mía. Vamos conmigo, vamos para allá, vamos con ustedes, es direccional hacia donde la vamos. Entonces vamos a saltar, por ejemplo, tú haces la seña de saltar, pero vemos que los niños empiezan a saltar, tú a la iniciación, o vamos a aplaudir, entonces aplaudes, aplaudes. Vamos a bailar, no sé, ya que los niños empiezan a bailar diferente, ¿no? No que bailen exactamente igual, porque no tiene significado, ¿no? Y esto era algo bien importantísimo porque cuando enseño yo los resultados de esto, a pesar de que venía español signado, la letra tal cual, la glosa también tenía que estar escrita porque no la enseñé a la par. Y si se fijan, son muchísimo menos señas en esta canción, pero hay oraciones que necesitas más señas para explicarlo escrito, porque no es suficiente lo que estás dando. Entonces, bueno, esa es la canción del día de hoy. Se las voy a cantar y los voy a ver cómo nos fue. A ver si se las supieron, si no ahorita les ayudo. ¿Listos? Sale. 1, 2, 3. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien. ¿Tú qué tal? Eso, muy bien. Y ahorita vamos a aprender otra, que está más larga. Pero bueno, de ahí lo importante. Y si se fijaron ahorita, cuando hacemos cosas somos bien acelerados. Queremos ya, estamos terminando y todavía lo que estoy escuchando ni siquiera es lo que estoy signando. Y es un proceso de práctica y sobre todo de reconocer las cosas y de acostumbrarme, porque pues no crean que es tan fácil, ¿no? Bueno, la que sigue, por favor. Hablándoles de resultados, que esto es lo más importante. Primero se vieron 3 instrumentos: mi planeación, el registro simple, que fue la observación participante, y una rúbrica de manifestaciones, que esta es la que son páginas y páginas y páginas describiendo a cada niño y cómo se portó, cada niño y qué te dijo, cada niño y qué hizo, y eso fue lo más tardado. Pero lo primero, la planeación, actividades cotidianas de vocabulario. Mis niños aprendieron colores, animales, emociones y algunas comidas por ingredientes. Un día fueron chefs, entonces por ingredientes también lo aprendieron. Las producciones de los alumnos se vieron completamente en las planeaciones y sobre todo que de esto les voy a enseñar foto de las tareas recuperadas. Pero bueno, el registro simple, que fueron las canciones de Hola Hola y Los Pollitos Dicen, que ahorita también esa la vamos a aprender. Y la rúbrica de manifestaciones, vimos el punto de partida, el diagnóstico de los alumnos. ¿Quién es? Porque esa fue una de las preguntas que se le hicieron a los niños. ¿Quién es para ti una persona sorda? Y al inicio, uno de los errores que yo cometí fue que desde el inicio yo llegué muy de, ay, sí, no importa, todos tus compañeros son diferentes, no pasa nada, porque era de, ¿y por qué esto y así? Entonces yo empecé a manejar un ambiente muy inclusivo desde que yo entro en agosto. Y esta investigación, los resultados se empezaron a dar en enero. Y para enero yo les pregunto a los niños, ¿quién es una persona sorda? Y ellos me dicen, las personas sordas son las personas que no hablan igual que yo. Y desde ahí dije, sí, no me va a servir como punto de partida porque pues ya tienen un trasfondo. Pero de ahí empezamos, todo por como yo fui empezando. Las perspectivas y los comentarios de los alumnos, que fue lo que más se notó, las conductas y la socialización. ¿Por qué? Les platico. Ellos empezaron a aprender vocabulario de diferente y en momentos diferentes y con cosas diferentes. Pero empezaron a utilizarlo entre ellos, en muchos sentidos. ¿Por qué? El día que fuimos chefs, salieron con sus papás a decirle, adivina qué, el día de hoy aprendí a ser un chef diferente, un chef que tú no puedes ser, pero si quieres yo te enseño.
Porque yo soy un chef que habla con sus manos. Porque desde ahí empezó. Hablo con mis manos y platico con mi voz. Esa diferencia hicieron ellos. Yo estoy hablando con mis manos, pero también estoy platicando con mi voz. Si yo te quiero platicar algo, estoy platicando. Pero si estoy hablando en lengua de señas, estoy hablando con mis manos. Así de fácil. Entonces ellos usaban esas dos y empezó a pasar que los niños iban y le presumían a los otros salones que ellos hablaban con sus manos y los otros no sabían hablar con sus manos. ¿Qué pasaba también? Empezaron a exigirme más vocabulario. A través de la canción de los pollitos, desde ahí fue un parteaguas porque empezaron a exigirlo y a exigirlo y a exigirlo y a exigirlo de es que esto y es que cómo se dice eso y cositas así. Un día se pidió que el grupo guardara silencio porque se les iba a dar una consigna. ¿Y qué pasó? Dije, vamos a guardar silencio, no a platicar. También fue ahí el error de tecnicismo que yo utilicé. No vamos a platicar. Los niños sentados empezaron a hablar en lengua de señas. Y yo, mira. Y ya les digo, ¿qué estás haciendo? Dije que guardara silencio. Y ya fue como, yo no estoy platicando, yo estoy hablando. Y ya fue como de, ok, sí. Y ahí se la cambié al alumno. Va, pero si estás hablando, ¿estás haciendo silencio? Y el niño dijo, no, porque yo estoy hablando con mis manos, de todas maneras estoy señando. Y ya fue como, ok. Pero en ese momento dije, chin, ¿hasta dónde ha llegado el significado para ellos? Para que ya se den cuenta de, ay, tú dices que con mi voz no puedo, pero tómala, tengo otra herramienta. Entonces fue como de, ok, vamos a verlo desde otro sentido. Y eran mucho, tenía una alumna que llegaba todos los días a enseñarle las señas a su mamá. De aprendí esta seña, se dice así, aprendí esta seña, se dice así. Y así los papás de repente ya me iban diciendo, ay maestra, fíjese, ya aprendió esto. Y ella les pedía que aprendieran también, porque ellos también tenían que saber cómo comunicarse con una persona sorda. También una ocasión, la educadora encargada del grupo les dijo, acuérdate de la regla de oro. Y la regla de oro era levantar la mano para poder hablar. Pero un niño estaba platicando con otro así, de ay, yo ando en otro business y ya menciona su nombre y le dice, ¿cuál era la regla de oro pues? Y ya nada más él contesta, pues respetar a las personas sordas. O sea, nada que ver, pero ahí me di cuenta, ok, lo que yo estoy haciendo sí tiene sentido de lo que estamos hablando, el por qué lo estamos hablando y todo ese tipo de cositas. Y así empezaron, ya no era solo en el salón, era con otros grupos, ya no era con otros grupos, era con sus papás y a exigirme y a exigirme. La que sigue, por favor. Bueno, nada más les enseño que se fijan, con las manos se comunican, las personas no escuchan, hablan con las manos, no escuchan, pero hacen señas. Ya trabajos de ellos, de los niños. La que sigue, por favor. Y ya bueno, lo que ya les he dicho, pero para poder terminar, esa es la seña universal de te amo, el I love you. Una I, una L, una U. Entonces, siempre que vean en cualquier lado del mundo esta, es I love you, el te quiero. Pero bueno, fue un lugar más empático, el interés de los alumnos explotó, fue muchísimo más, hubo más manifestaciones de las esperadas y los términos que ellos utilizaban. Eran personas sordas porque hablas con tus manos. Hablas con tus manos, platicas con tu voz. Sí, es un ambiente muchísimo más inclusivo. Y siguieron y siguieron y siguieron pidiendo lengua de señas. Incluso un día me regañaron porque en el Festival de la Primavera ellos no cantaron la canción de los pollitos dicen. Y era algo que a mí no se me había ocurrido, pero ellos me lo exigieron después, que por qué maestra no la habían cantado. Pero bueno, para finalizar, la última actividad y que ya se puedan ir, la canción de los pollitos. En español se las leo. Los pollitos dicen pío, pío, pío cuando tienen hambre, cuando tienen frío. La gallina busca el maíz y el trigo, les da su comida y les presta abrigo. Bajo sus dos alas, acurrucaditos. Pero vean todo lo que vamos a hacer y todo lo que es en lengua de señas. Aquí haces pollito, entonces es pollo. Pollo, hambre, en vez de la gallina busca, vas a hacer mamá, gallina. Busca, y en vez del maíz del trigo, les das su comida y les presta abrigo. Un abrazo. Bajo
Me dice, ¿por qué aplaudes si todavía no entrega el reconocimiento? Realmente, si tenemos algo de corazón, es realmente impactante, es motivante, es de veras de reconocer a quien apoya a esas personas desde pequeños. Y qué triste cuando inició diciendo que a lo mejor, no a lo mejor, sino que de hecho no se llevaba a cabo apoyo para ellos, pero sí existían desde antes esas criaturas, ¿no? Entonces, la verdad, miren, a mí me ha emocionado y les comparto así brevemente. En la Mixta 8, por ejemplo, en un evento de concurso de escoltas, participaron una escolta integrada por puros niños y niñas sordos, ¿sí? Entonces, la verdad, mi reconocimiento sincero, lo reitero a todas las compañeras, compañeros que participan para ayudarnos a la educación de estas personas. Mi más alto reconocimiento, lo reitero, y felicitarlas, porque es un doble esfuerzo el que realizan. Entonces, muchísimas gracias por esa excelente ponencia, muchísimas gracias por ser parte de ello, y en nombre de la Secretaría de Educación Jalisco, te hago entrega de un pequeño detalle, primeramente, por favor, perdón. Por favor, este pequeño detalle. Y además, sí me gustaría que cuando yo lo vaya dando lectura, tú lo vayas traduciendo, ¿no? La Secretaría del Estado de Jalisco, la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, agradece su colaboración en el Congreso Recrea Academy 2023 como tallerista a Joana Higareda Mora y extiende la siguiente constancia: 23 y 24 de octubre, Guadalajara, Jalisco. Enhorabuena, muchísimas gracias y felicidades a cada uno de ustedes y a todas las que se dedican a ello. Felicidades, muchas gracias.